parte mis digamos, compañeras fueron muy responsables, la verdad no tengo como queja de ellas, fueron súper responsables, entonces es bueno cuando uno da con compañeros así, porque no, como que no se briega al hacer los trabajos. qué bueno, Valentina. Dos minuticos más, iniciamos porque son las 7:01. Ya iniciamos la grabación, entonces para que ustedes por favor me autoricen la grabación y recordemos al final de nuestro encuentro realizar la debida diligencia de la asistencia para que no se nos olvide ninguno. Muy bien. Voy compartiendo pantalla. ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? Por favor, ¿me confirman si ven mi pantalla? No, profe. ¿Aún no? ¿Ninguno? Ya, ahora sí. ¿Ya la ven? La veo. La quito. Así yo, ahora no. Yo no. Ya. Ahora Ya, sí. esperen. Ahora sí. Yo no, Listo. profe. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya la ven todos? Ana, Brenda, Pero yo no la Jason, estoy viendo. Ana Sí, Julie, señora, ya. Brenda, Jason, Karen, Laura, Miller, Omaira, Oscar, Rosemary, Yo no Susana, la veo. Tatiana, Valentina. Ya se está viendo. ¿Ya la están viendo? Ok, muy bien. ¿Ya la ven todos, sí? No, No, ya, profe, ya. la veo, Ya, la veo. ya la Profe, empecé. buenas noches, yo no veo. Yo Miremos a ver tampoco. si es la conectividad. Intenten ingresar y salir porque ya algunos la ven. Entonces no sé si es la conectividad de la red donde se encuentran. A ver si es eso. Y ahora sí, Valentina, nuevamente conectada a la vez. Sí, profe, ahora sí. Ok. Entonces es eso, cuando nos presenta, que fue lo que hice ahorita, salgo y nuevamente ingreso para como que notificar a la red que me lea. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Nuevamente recordemos nuestros datos de la Facultad de Gestión de Negocios y de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, nuestra Escuela de Contabilidad Internacional. Estamos con el módulo de auditoría financiera y yo que los acompaño como tutora. La propuesta de la agenda del encuentro del día 9 de noviembre. Hoy vamos a trabajar, vamos a mirar el cronograma de trabajo y las actividades que tenemos para esta semana, qué temas son de la semana 4, escenario 4. Esta semana ustedes van a
logré entrar. Elsa, no te preocupes, buenas noches. Apenas estamos iniciando, entonces está bien. Entonces acá, dentro de esta fecha de entregas, el 15 de noviembre, esta actividad tiene 75 puntos, van a tener 15 preguntas. Por cada intento, que son 2, van a tener 90 minutos. Como siempre, les recomiendo, por favor, no dejarlo para el martes a última hora, sobre las 10 y sobre las 11, porque pues no lo van a hacer con calma y a veces no logran tener los 2 intentos, o falla la plataforma, o se me fue la luz. Entonces siempre estemos anticipados, ojalá a la hora, pero si se puede, ojalá al día. Ya no lo dejen para el martes, es mi recomendación. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo especial? No, señora. No, buenas noches. No, profe, todo claro. Gracias, Susana, gracias. No alcancé a leer la otra persona que me respondió, pero muchas gracias. Fabio. Vamos a iniciar con el tema. Fabio, gracias. Fabio, entonces sí, para todos vamos a iniciar hoy un tema interesante, que son, permítame, yo me voy a quedar acá, presentación, quito esta, el contexto normativo en Colombia de las normas internacionales. Cuando no me escuchen, por favor, me indican, bueno, entonces, a partir del año 2020, el costo de memoria, se hace un anexo técnico compilatorio y actualizado en numeral 4/2019 de las normas de aseguramiento de información, que se adiciona este reglamentario 2420 del 2015, que fue ajustado en el decreto 2270 del año 2019. Es como el contexto de la línea de tiempo que ha tenido este ajuste dentro de este compilatorio de normas de aseguramiento. Las vías que ya nos indicaban en el decreto 2420 en sus aspectos técnicos, con este nuevo anexo incluyen en el decreto 2270 el tema de normas de aseguramiento. Profe, estás hablando muy pasito. Se van a empezar a aplicar. Se le está escuchando entrecortado, profe. Muy pasito y también hablas súper pasito, profe, y casi no se te escucha. Sí. Estoy hablando muy bien. Voy a colocar un audífono mejor. Denme un segundo, me conecto con un audífono mejor. Bueno, por favor, espérenme. Ok, mejor acá. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. ¿Mejor ahí? Sí, señora. Mejor, listo. Sí, mejor, se oye bien. Les va mejor. Ya, entonces permíteme, yo gradúo el audio y acá mejor. Listo. Gracias por avisarme porque a veces no cree uno que está bien y miren que teníamos problemas de audio. Entonces, como les indico, en Colombia, la norma de actividad vigente que tenemos en cuanto al contexto de normas internacionales, específicamente de auditoría, tenemos normas internacionales de trabajo y revisión, tenemos normas internacionales de trabajos para atestiguar, tenemos normas internacionales de servicios relacionados. Miren el abanico de posibilidades que en el campo contable ya tenemos para. Señora. Disculpe, es que sí empieza como a escucharse duro y de un momento a otro se pierde. Se va bajando el sonido. Ay, entonces espérenme, yo me voy a quedar acá. ¿Acá mejor? Sí. Sí, profe, quédese ahí quietica. Ah, no me muevo. No se mueva, por favor, no se mueva. Bueno, muy bien. Me avisan cuando me mueva, por favor. Ahí ya mejor, ¿sí?
¿Ahí mejor? Sí, 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 señora, ahí se ahí oye bien. Sí, mejoró. señora. Gracias Susana, gracias Fabio y Omaira. Muy bien. Entonces, como les decía, que dentro del contexto ya del campo profesional para los contadores, pues no solamente nos podemos desempeñar dentro del tema de auditoría, sino ya tenemos temas de trabajo de revisión, temas para atestiguar y temas de servicios internacionales, de servicios relacionados. Me encantaría trabajar todos los 4 temas, pero me voy a enfocar solamente en el contexto de normas internacionales de auditoría, específicamente pues para nuestro campo y el objeto de estudio que es los estados financieros, nuestra auditoría financiera. Entonces, importante que dentro del contexto de nuestro ejercicio profesional, para todos los profesionales de la contabilidad, o sea, no solamente los que ejercen la auditoría, sino los que están en cualquier área de la contabilidad, pues deben tener en cuenta el código de ética. Este código de ética que está en ese anexo 4 del 2019, que es un anexo técnico, y pues ahí están las páginas de la 5 a la 93, se pueden imaginar el contexto del marco de código de ética, que si tienen algún espacio sería interesante que empiecen a hacer esta lectura y la incluyan también con la ley 43 del 90, que ustedes ya hicieron esa lectura fundamental cuando hablaban del ejercicio ético del auditor. Entonces, la ley 43 del 93, que es el código inicial de ética para los contadores, esa ley no ha sido derogada, sigue vigente, pero con este anexo se complementa, con este decreto, se complementa el código de ética a nivel internacional con los aspectos que tenemos de la ley 43 en Colombia. Ahí vamos bien, ¿es claro? Sí, Sí, señora. señora. Muy bien. Entonces, el código de ética que está alineado con los requerimientos internacionales, en ese anexo técnico en Colombia, que es obligatorio, recuerden que cuando aquí ya tenemos una ley, un decreto, ya es obligatorio cumplimiento, o si no, pues so pena de sanción. Entonces, es de aplicación y de realmente operacionalización en nuestro ejercicio profesional. Este código de ética está dividido en 3 partes. La primera, la parte A, que me habla de la aplicación general del código, o sea, cómo es que se estructura, que es algunos conceptos, y está en la página 6. Después viene la parte B, que ya me indica todo lo que debe un profesional de la contabilidad en ejercicio tener en consideración para actuar dentro de su campo profesional, y una parte C que me está indicando quienes están dentro de una empresa, cuál debe ser su comportamiento. Y aquí interesante, también le aplica este código de ética a quienes ejercemos docencia en las universidades, ¿no? Entonces no crean que porque uno es docente, está exento de los aspectos que genera el código de ética. Entonces, interesante que ustedes empiecen a hacer esta lectura. Cuando ya miramos más allá del contexto que viene este anexo técnico, vamos a encontrar algo importante que se lleva también y va a tener obligatoriedad y sanción, es la calidad de la prestación de los servicios de auditoría. Entonces viene un marco normativo sobre la calidad de la auditoría y pues el objetivo de este marco es dar a conocer los elementos clave de la calidad de ese trabajo de auditoría, la entrada, el proceso y el resultado de los informes. No es una norma, ¿cierto? Dicen, tranquilos, no es una norma, pero sí tiene unos requerimientos específicos para los auditores y es toda una orientación general que puede consultarse para desarrollar pues ya los encargos, o sea, los encargos son el asumir el compromiso de desarrollar la auditoría en cualquier empresa. Pero a partir de este año salió todo un marco normativo de las normas de calidad en donde viendo los contextos que hay de fraude, corrupción y cómo pues de alguna forma las revisorías, las auditorías se ven inmersas también en esos escándalos, entonces sí van a empezar a hacer obligatorio los aspectos del marco normativo de los aspectos del control de la calidad de la auditoría. Entonces es importante también empezar a leer sobre este tema de la calidad de la auditoría frente a este contexto normativo. Ahora viene la norma internacional de control de calidad, que es complemento de ese marco, que es la NIC, y aquí
compila todos esos lineamientos en torno al control de calidad que deben aplicar las firmas de auditoría que gestionan encargos relacionados con la auditoría o revisiones de estados financieros, entre otros aspectos. O sea, no solamente va a ser para la auditoría financiera, sino va a ser para cualquier tipo de trabajo que esté desempeñando en cuestiones de auditorías. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Está señora. bien. Sí, Perfecto. perfecto. La escuchamos bien. Sí, señora, Muy bien. No me he movido, estoy quietica. Entonces, es importante, esto no está dentro de las lecturas fundamentales, pero para mí es de aspectos fundamentales que nosotros dentro del contexto de la auditoría sepamos nuestro marco regulatorio en Colombia y todos los aspectos que conlleva ejercer las auditorías. Entonces, esta presentación también se la voy a compartir para que ustedes ya con calma empiecen a leer estos anexos, ¿listo? Entonces nos vamos a detener a hablar sobre las normas internacionales de auditoría conocidas por su sigla NIA, de los contadores públicos que realicen encargos de revisoría fiscal, y recordemos que la revisoría fiscal solamente es un órgano que está legitimizado en Colombia. O sea, en ninguna parte del mundo hay revisoría fiscal, solamente en Colombia está el órgano de la revisoría fiscal. Por tanto, quienes ejercen cargos de revisoría fiscal y de auditoría financiera u otros encargos que son relacionados, pues deben aplicar aplicar obligatoriamente las NIA. No es que quiero o no quiero, sino que las tenemos que aplicar. Y a partir del 1 de enero del año 2020 ya se encuentra vigente en Colombia la versión compilada de las NIA en el anexo que les acabo de indicar, 4 del 2019 del Decreto Único Reglamentario 2420. Estas normas, pues lo que van a encontrar ahí son todos esos parámetros que deben ser atendidos por los contadores públicos, y específicamente miren lo que nos están aquí llamando la atención: a detención de riesgos de incorrección material en la información financiera y a la forma en la que se deben comunicar esas conclusiones, y cómo después de todo ese desarrollo de la ejecución de la auditoría, de los hallazgos y de toda la obtención de evidencia, pues todo eso nos va a proporcionar elementos para dar una opinión de acuerdo a todo ese trabajo que se ha hecho. Entonces, eso es como el sentido de esta normatividad. Vamos a encontrar que cuando... Señor, Una Oscar, pausita señor. en la parte anterior donde hablaba de la incorrección, algo como específico a qué se refiera. Cuando hablamos de incorrección material. Sí, sí, señora. Cuando es incorrección material, bueno, vamos a hablar de una NIA que se llama materialidad, pero nos vamos a adelantar un poco para que este término lo empezamos como a comprender. Una incorrección material, que es algo que se especifica que tiene un impacto significativo de error o de fraude dentro de lo que estamos analizando en la información financiera. Entonces, es algo que es muy significativo. Por ejemplo, cuando hacemos la aplicación de la materialidad y hay unas formas de calcularla, entonces decimos definitivamente dentro de las revisiones de cuentas por cobrar, encontramos que vamos a empezar a revisar las cuentas por cobrar superiores a 1 millón. ¿Listo? Entonces, hay puntos de que no vamos a encontrar que ese millón, que es la base que nos hemos puesto para empezar a revisar cuentas a partir de eso, pues sí son materialmente incorrectas, porque no van a estar de pronto dentro de ese margen. Entonces ahí empezamos a hablar de incorrección material. En el próximo encuentro ya vamos, entonces ya que les inquieta el término, voy a hacer una presentación de la materialidad para ilustraros muy bien de cómo se toma la materialidad frente a la NIA 330, que creo que no está en las lecturas fundamentales, pero también es importante que ustedes lo empiecen a conocer, porque en la medida que ustedes van leyendo, van encontrando todos estos términos. Entonces, ¿qué es una incorrección material? Quiénes son, qué es un error, qué es un fraude. Entonces nos vamos a ir familiarizando de una vez con estos conceptos técnicos. Y muy bien, Oscar, por la pregunta. No sé si quedó claro o los confundí más. Sí, profe, un poco más claro. Un poco más claro, pero yo creo que con el ejercicio que hagamos sobre materialidad va a quedar más claro, y de una vez voy a buscarles, ahorita me hacen un pare y me dicen: profe,
hay una página del Consejo Técnico de la Contaduría donde nos inscribimos y nosotros entramos a todo ese marco normativo de normas internacionales de información financiera, todo el marco normativo de normas internacionales de auditoría, y ahí encontramos un diccionario con todos estos términos. Entonces, también vamos a mirarlos porque sí son un material de apoyo valioso para ustedes, no solamente en auditoría, sino también en el contexto financiero. Entonces, me acuerdan para que les indique por dónde es y de una vez hacen su vinculación ahí para que tengan este material a la mano. Bueno. Entonces, dentro de las normas internacionales se dividen como en aspectos generales, unos que son los primeros que se deben considerar cuando iniciamos el trabajo de la auditoría desde el punto de vista de auditor, que son los principios y responsabilidades. A la ejecución de la auditoría. Fase 2. Para ello viene todo el tema de la evidencia a la auditoría, que es fundamental y es medios probatorios del trabajo que estamos haciendo. Entonces, primera, NIA 500
Nos habla de todo lo que es la evidencia de la auditoría. 501, evidencia de la auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. NIA 505, confirmaciones externas. NIA 510, encargos iniciales de auditoría, específicamente cuando iniciamos algo. Se fue el sonido. Se fue otra vez, ahí. Ahí ya, profe. No me puedo mover. NIA 530, muestreo de auditoría. NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluida las de valor razonable. NIA 550, partes vinculadas. NIA 560, hechos posteriores al cierre. NIA 570, empresa en funcionamiento. NIA 580, manifestaciones escritas. Fíjense todas las normas de evidencia solamente. Entonces, ¿cuántas sumamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 7, 8 y más 14. ¿Cuántas serían, 25. Fabio? 25. Muy bien, vamos prosiguiendo. Viene ahora cuando vamos a trabajar auditorías a grupos económicos o requerimos el uso del trabajo de otros, entonces las normas me indican. Muy bien, si usted está frente a esas situaciones, considere la NIA 600, que me va a decir cuáles son estas auditorías financieras para estos grupos. Hola. ¿Me escuchan? Fabio, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, pero los últimos 2 segundos no. Yo no sé qué le pasa a mi audio. Muy bien, acá me quedo otra vez en este punto. Entonces, cuando hablamos de la NIA 610, me dice si usted... No, profesor, volvió a ir. ¿Me volví a ir? Otra vez, sí. Esperen a ver, pasa mi audio. Ahí. Ya, ahora sí Ahí otra está. vez. Listo. Entonces, cuando yo utilizo el trabajo de auditor financiero de auditores internos, debo considerar esta norma que me dice qué acciones debo tener en cuenta y cuáles no. Cuando hablo de la NIA 620, aquí me dicen, utilice el trabajo de un experto del auditor. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa que están haciendo innovación y desarrollo, pues necesito expertos en ese tema. Entonces me dicen, usted puede considerar y utilizar el trabajo de ese experto. Estos son ya unas normas especiales para grupos económicos y uso del trabajo de otros. Entonces, ¿llevamos cuántas normas teníamos? ¿Ya? 28. Con Más estos es 28. 28. Muy bien. Sigamos. Entonces, ahora me dice, muy bien, ya ustedes planearon la auditoría, llevaron a cabo esa planeación y la ejecución de la auditoría con todo el tema de la evidencia, ya tienen todo eso de soporte para hacer su opinión, pero para ello, por favor, tengan en cuenta las siguientes NIA, para dictámenes e informes. Aquí quiero preguntarles, ¿por qué dictámenes e informes? Luego no es lo mismo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Un dictamen es como la interpretación de los hechos y basado en la norma técnica, dar como el veredicto en la opinión profesional técnica, basado en las normas que aplican. Ese sería un Y dictamen, el digamos. informe es cuando ya se plasma ese dictamen, ¿no? Bueno, muy bien, Elsa, Fabio, y tengo a Nur, señorita. Profe, el dictamen es la apreciación que da el auditor, ¿sí? Con base en la información hallada, ¿sí? Entonces, con base en todo lo que encontró,
anualmente emiten una normatividad en donde le dicen a uno, de acuerdo a los activos, los ingresos, estas son las empresas obligadas a tener revisor fiscal. Por un lado, ¿sí ven? Entonces, el gobierno lo impone para que le ayude a validar que su información financiera realmente muestre esa realidad, por un lado. Y por otro lado, pues la revisoría fiscal, digamos, es como nuestra bandera en Colombia para los contadores públicos, que solamente la pueden ejercer contadores públicos. O sea, Que una pueden- pregunta, profe. Entonces, en el caso que un revisor fiscal, digamos, haga un análisis no acertado o tenga alguna anomalía en el dictamen que presentó, ¿recae toda la responsabilidad sobre él, sobre el revisor fiscal. sobre el Sí, revisor Fabio. fiscal Y como responsable profesional por el dictamen que dio? sí, señor, y ahí le aplican el código de ética, le recae todo el tema sancionatorio de la Junta Central de Contadores y en ocasiones, dependiendo del nivel de complejidad, y ahí sí la incorrección material o de materialidad, le recaería sanciones penales. O sea, ahí O le sea, cae. depende de la gravedad de la falta. Claro. En cuanto Entonces, ejercer revisoría fiscal hoy en día es de mucho cuidado porque le puede a uno ocasionar la pérdida de la tarjeta profesional e ir a la cárcel. Fuerte. Profe, entonces, por ejemplo, Bastante. lo que Pero o sea, más o ganan menos lo que buena yo plata. entiendo es Esperen, de que la espérame. auditoría, profe, Señora, espérate, Nur y después Elsa. Espérame, Nur, señora. profe, entonces más o menos lo que yo le entiendo de la auditoría, o sea, un administrador, un economista, sí, o sea, las profesiones que son afines, sí, pueden ejercer la parte de auditoría, ¿cierto? Pero ya la revisoría fiscal ya tiene que ser el contador, ¿es eso? Sí, es eso. O sea, los únicos que pueden ejercer revisoría fiscal son los contadores, pero las otras áreas disciplinares no lo podrían hacer directamente. O sea, la responsabilidad recae sobre el contador. Él es el que va a ejercer esa potestad de revisor fiscal. Porque es que mire que más o menos, o sea, en una empresa, o sea, está el contador, bueno, el contador hace la auditoría y el revisor fiscal vuelve y hace una auditoría sobre algo que ya auditó el contador, ¿cierto? Entonces, mire que prácticamente es doble, profe, o sea, doble No. auditoría. Póngale cuidado que no, el contador de la empresa no hace auditoría. El contador en la empresa, o sea, desde el rol de contador, ¿qué hace en la empresa? No hace auditoría. No, pues Sí, que revisa los porque estados ahí quedaría financieros, como, Espérame, Elsa, y ya sigues tú. revisaría Ya. los estados, o sea, pues el contador, o sea, cuando me refiero que hace la parte de auditoría, profe, es que cuando emite o sea, su estado financiero, de igual él ahí va poco a poco auditando porque tiene que mirar las cifras, tiene que revisar, ¿sí? Él Entonces, revisa, un revisor, él él revisa, revisa. ¿cierto? O El sea, contador, el contador lo que ayuda es en la preparación y elaboración de de los los estados informes. financieros. Sí, claro, pero él es Sí. partícipe de la elaboración y la preparación. Estoy hablando no del contador como profesional, sino el contador como ejercicio profesional, o sea, que se desempeña en un área como contador, que es diferente. Entonces, este contador Ok, de la empresa no audita. Él es el que acompaña todo el proceso de elaboración y preparación de la información financiera a la empresa. Fíjense que él es partícipe del proceso, ¿cierto? Porque está ahí dentro de todo el proceso y prepara los estados, los impuestos, las liquidaciones, todo el componente. ¿Qué hace el revisor fiscal? El revisor fiscal, que tiene todas unas responsabilidades según el Código de Comercio, y ahorita le va a salir un estatuto especial para el revisor fiscal, más tiene que cumplir todo este marco normativo, no solamente de las NIAs, sino de todas las NIAs que les hablé al comienzo. Él lo que hace es dictaminar que eso que le está entregando, que es responsabilidad de la empresa, que lo acompaña un contador, realmente pues está bajo un marco normativo bien elaborado, que sí están reflejando la situación financiera de la empresa, fíjese financiera, no contable, mientras que el contador sí está en todo el tema contable, no es tanto
solamente financiero, sino contable financiero y otros hacen contador. El revisor fiscal no, él va a validar que todo eso que se hizo ahí dentro de esa empresa es realmente tiene seguridad razonable. No puede dar la certeza, pero sí hay unos marcos de que da seguridad razonable y emite un dictamen en que dice sí, está bien o no está mal o definitivamente aquí hay problemas de fraude. Entonces miren Profe, que, entiendo. señor Miller, espérame un minuto, Miller, porque y te doy la palabra después de Elsa. Nur, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias, profe. Pero muy bien la pregunta. Elsa. Elsa, ¿me escuchas? Profe, sí señora, cuando hablamos de auditorías internas, bueno, ya nos quedó claro que el contador no es el que hace porque pues ahí aplicaría algo así como que no puede ser juez y parte Ajá, en otra en una palabra. auditoría, De siendo el hecho, contador. ahí tocas un tema importante que suele pasar, que yo fui contadora de la empresa, ¿cierto? ¿Ustedes creen que yo puedo Ujú. pasar después a ser revisora fiscal de la empresa? No, No, profe, es una entraría, inhabilidad. entraría en No, conflicto su dictamen. Claro, Sí, entonces yo ajá. sería inhabilidad estaría porque usted misma se estaría auditando muy y bien, algo que ya hizo. claro. Pero hay un margen que me da la ley y me dice, bueno, usted quede como fuera de la empresa por tanto tiempo y puede regresar como revisor fiscal. Pero Por tengo eso es que que romper el por, vínculo. por eso es que el revisor fiscal siempre a las empresas que están obligadas a tenerlo es nombrado externamente, no puede tener vínculo con la compañía. Ujú, él es un auditor externo. Muy bien, Fabio. Externo. Externo. Profe, continúo entonces. Bueno, suponiendo que yo leí una parte de los escenarios y nos habla de auditorías internas y externas. Sí. Las internas, cuando hablamos de auditorías internas, como no es el contador, o sea, ¿quiénes aplican para realizar ese tipo de auditorías? Muy bien. Las internas. Entonces, recordemos que las auditorías internas es la persona que está contratada en la empresa, ¿cierto? Es parte de la empresa. Ujú. Cuando yo soy auditor interno, soy parte de la empresa. Ahí es interesante porque ya no necesariamente va a ser un contador público, puede ser otro tipo de profesional que complemente el equipo de la auditoría interna. Entonces puedo tener un administrador, puedo tener un ingeniero industrial y ya conformar un equipo y un contador. Entonces ya es un trabajo interdisciplinario de una área. Porque no solamente va a mirar estados financieros, va a mirar la estructura organizacional, va a mirar el tema de procesos y procedimientos. Entonces, de ahí que se requiere un conjunto de profesionales para que logren hacer una auditoría de tipo interno, que ayuda a visualizar esas, digamos, esas debilidades que tiene la empresa para llevar acciones inmediatas, que no es lo que pasa con la auditoría externa. Es la O diferencia. sea, ahí entran a jugar todos los tipos de auditorías, las que hablamos también en los escenarios, Como la las auditoría de operativas, las administrativas. ajá, sí, que serían más de tipo Ok. interno. No quiere decir que si no la empresa decide tener un externo, lo puede hacer, pero digamos que lo habitual es interno. O sea que en este caso el revisor fiscal solo aplica, o sea, en teoría, con base a lo que su merced nos está diciendo, En la práctica, prácticamente en la no es en práctica el teoría. revisor fiscal bueno, en la práctica solo aplica para lo que es, se me fue la paloma, lo que tiene Empresas que que ver son, contablemente. no, para todo, información financiera, él tiene que ser una auditoría integral. El revisor fiscal Mm, aquí juega ya un papel más allá del auditor financiero. Tiene que llegar a hacer otros tipos de auditoría para llegar a la confiabilidad de su dictamen. O sea, no se puede quedar solamente con lo financiero. Y es ok. un Y ese auditor tipo de auditorías, ¿quiénes las supervisan? ¿Qué Fabio, ente? O sea, la hace el ¿qué revisor. ente? O sea, Sí, ¿quién supervisa al revisor fiscal? El Estado. sí. Claro, cuando Ah, la ok, DIAN, ok. porque yo tengo que entregar, ¿ustedes han visto los estados financieros cómo vienen firmados? Sí. ¿Cómo vienen Sí, señora. firmados? ¿Cómo vienen firmados los estados Representante financieros? legal, Sí, contador y revisor fiscal. Ajá.
Muy bien, entonces el representante legal, el que está actuando en nombre de una junta, como da todo el tema de toma de decisiones y acciona el funcionamiento de la empresa dentro del desarrollo de sus objetivos, ¿no? De sean sus actividades principales y secundarias. El contador es quien certifica los estados financieros. Y cuando la empresa es obligada a tener revisor fiscal, que es por cumplimiento y mandato de la ley del Estado, tiene que dictaminar los estados financieros. Entonces, acompaña los estados financieros con el dictamen. Entonces, encontramos en la certificación del contador y encontramos el representante legal. ¿Qué hace? Entrega el informe de gestión, que es obligatorio. El contador certifica los estados financieros, que es obligatorio. Y el revisor fiscal dictamina los estados financieros, que es obligatorio. Entonces, los estados financieros deben venir acompañados del informe de gestión, de la certificación y del dictamen. No solamente los estados financieros, sino con esos otros informes adicionales. Profe, tengo Y una es pregunta. obligatorio. No es que si no. Por ley también el informe de gestión es obligatorio para las empresas hacerlo. Profe, una pregunta. Señor, Por ejemplo, ya soy profesional contador, digamos, ya estoy ejerciendo como contador. Para esa elección, o sea, esa elección, si quiero ser revisor fiscal, debo tomar una capacitación, debo tomar unas pruebas para certificarme como revisor fiscal, o digamos, una entidad lo puede uno requerir como revisor fiscal teniendo el título como contador. ¿Cómo opera? Fabio, digamos que hay dos instancias. Una, pues que yo tener primero experiencia, ¿no? No me puedo lanzar recién graduada a revisor fiscal, porque pues imagínense la responsabilidad que recae al asumir una revisoría fiscal. Entonces, lo ideal es especializarme. Con el proyecto de ley que viene en camino, sí van a exigir que quien ejerza revisoría fiscal debe tener una educación previa adicional al pregrado. Pero hasta el momento no lo hay. Sí, hasta el momento no lo hay. Pero lo indicado es que le piden dentro de su hoja de vida que certifique la experiencia que lleva como revisor fiscal. Entonces, una empresa revisa eso primero, cuánto llevas de experiencia. Y eso es lo que te va a dar como la idoneidad para asumir un encargo de revisoría fiscal. Pero recién egresados, no. No, imposible. Que yo no haya hecho revisoría fiscal y me vaya a postular recién graduada, no. Tengo que haber hecho todo mi recorrido de experiencia para garantizar que ya tengo una experiencia como contador, sí, un ejercicio profesional. O si no, o sea, entraría uno en riesgo, ¿no? de incurrir en cosas que pues, de pronto no sabemos manejar. A no de ser incurrir de pronto en irregularidades o interpretación. Entonces, quienes quieran empezar a hacer este ejercicio de revisoría fiscal, mi consejo es que empiecen a trabajar en áreas de auditoría y empiecen a hacer su escalafón y su trayectoria en empresas de auditoría. Que eso los fortalece y ya después que sale uno muy bien formado para ejercer revisorías fiscales. Entonces uno empieza a hacer carrera desde ahí. Pues ya son espacios que ustedes tienen que ir pensando. Me gusta la auditoría, quiero ser revisor fiscal, entonces ustedes van proyectándose. Entonces empiezo a hacer mi escuela y mi formación a través de firmas de auditoría. Quiero manejar temas de tributaria, entonces ustedes ya tienen que empezar con todo este abanico y conocimiento que han tenido durante estos años, mirar hacia dónde se quieren especializar y cuál es la proyección profesional que quieren desempeñar. Por eso les damos diferentes temas, para que ustedes digan, por aquí hay. Espérame que tengo a Miller ahí pendiente, Fabio. Y ya voy, Miller, y gracias. Miller, ahora sí. No, profe, pues era como una apreciación del tema de por qué hay revisoría fiscal en Colombia y no en otros países. ¿Puede ser por el tema de lo propenso que es el país al tema del lavado de activos, teniendo en cuenta pues el narcotráfico? ¿Ese puede ser un factor? Digamos, un sentir de eso como, pues no lo dicen así directamente, Miller, pero creería que en el fondo la legislación quiso hacer eso, pero también fue un poco como darle, digamos, una legitimización en su momento, en los años 60, al papel de importancia que tiene el contador público, porque no ha sido fácil un posicionamiento dentro del contexto, digamos, de carreras como contador. Hasta ahora, como éramos, cuando
lee la historia de la contabilidad, nosotros éramos auxiliares de los economistas y quienes ejercían la contabilidad eran los esclavos. Entonces no nos veían con seriedad. Se empieza a trabajar fuertemente a partir de la esclavitud. La historia es muy bonita. Y cómo nos empezamos nosotros a posicionar en Colombia específicamente como figura de contadores públicos y que nos empezaran a reconocer. Y uno de, digamos, de los mecanismos fue un poco la creación de la revisoría fiscal. Porque en todos los países tenemos el mismo tema de corrupción y más en Latinoamérica. Pero es más como la legitimización y reconocimiento de la profesión de contador público en Colombia. Un respaldo a la profesión. Sí, y nos han querido quitar o sea, han querido venir a trabajar como revisores fiscales los economistas, los administradores, y se han gestado, hay unos movimientos colegiados muy interesantes para no dejarnos quitar ese rol. Muy bien, Miller. Tengo otra pregunta, Héctor, señor. Profe, toda esa normativa en cuanto a las NIAs y demás que hemos estado ahí como revisando, si lo trasladamos al sector público, ¿aplican esas mismas normas al momento de las auditorías o ya cambiarían o son otras? Héctor, qué buena pregunta. Las características que tienen pues, todo el movimiento de la actividad que desarrollan las empresas que son del Estado, que son mixtas. Entonces, ellos tienen normas internacionales eficaces para el sector público. Nosotros aquí en el Poli trabajamos solamente en el sector privado. Ustedes se acercan con sector público cuando ven auditoría operativa y se acercan al sector público cuando ven, creo que las contabilidades especiales. Ahí ven presupuesto y contabilidad pública. Y sí es diferente el contexto normativo para ellos, por la complejidad que tienen estas entidades. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, y válida. Entonces, no es lo mismo. ¿Recuerdan cuando les hablábamos de los tipos de auditoría, que había una pública y había una privada? ¿Recuerdan la clase pasada? Sí, profe. Eso. Entonces, para los públicos, ellos tienen sus normas y los privados tienen sus normas. Aquí estamos hablando de los privados, de las entidades del sector privado. Muy buenas las preguntas. Todas las preguntas que han hecho han sido importantes y buenas. Gracias. Muy bien, entonces ya tenemos claridad en los dictámenes, repasamos un poco la revisoría fiscal. Ya cuando ustedes lleguen a revisoría fiscal llevan como aspectos claves, y cuando vamos a hacer ya nuestro informe o nuestro dictamen, tenemos que tener en cuenta la NIA 700, en la cual nos indica cómo debemos formar la opinión y cuál es la estructura para emitir el informe de la auditoría de estados financieros. En la NIA 701 me dice cómo comunicamos las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. En la NIA 705 me dice cómo hay opiniones modificadas en el informe emitido por el auditor. Cuando hablamos de opiniones modificadas es con salvedad, con abstención o adversa. La NIA 706 me habla de párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido. Y hoy en día, por el tema del COVID, por el tema de los efectos que ha tenido internacionalmente los tratados, la guerra, bueno, todo lo que viene, nos están obligando a que ya los informes de auditoría deben tener párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones. La NIA 710 me habla de la información comparativa con cifras correspondientes de periodos anteriores y estados comparativos. NIA 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Entonces, ¿cuántas NIAs ya tenemos? Las que traíamos más, estas, ¿cuántas serían, Fabio? 33, profe. Vamos, 33. 34. Y vienen unas áreas especializadas. Entonces, cuando estamos de pronto enfrentados a algo especial, las normas me contemplan 3 aspectos. Uno, que la NIA 800, que me dice, bueno, miremos esas auditorías de estados financieros que son preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Recordemos que la auditoría financiera, en su contexto general, dice, audite el conjunto de estados financieros.
Y el conjunto de estados financieros en nuestro marco normativo colombiano, ¿qué es? Estado de situación financiera, estado de resultados ORI, estado de flujo efectivo, el de cambio de patrimonio y notas y revelaciones, ¿listo? Pero hay unos que tienen unos estados diferentes, estado de costos o que tienen por su especificidad, entonces dicen, no, yo también quiero que me audite eso. La NIA 805 me dice, bueno, me contratan solamente, ahí sí soy un auditor externo, no un revisor fiscal, para que yo haga una auditoría de un elemento o de una cuenta. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Profe, activo, pasivo. Activo, pasivo y patrimonio. Muy bien. Entonces, Gastos. gastos son 5, ¿no? Activo, Ingresos, pasivo, ingresos y gastos. ingresos y gastos. Muy bien. Entonces me dice, señor auditor, a mí me contratan para que audite solo el estado de situación financiera. O a mí me contratan para que audite el patrimonio. O a mí me contratan para que audite inventario. ¿Sí ven? Es algo especial. Y es auditor externo, no revisor. La NIA 810 me dice, bueno, si usted está contratado para hacer encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Solamente me voy a encargar de mirar los estados financieros resumidos. Entonces, la NIA 810 me indica cómo hacerlo. Entonces, son casos especiales. Entonces, vienen estas normas que me dicen, me dan la orientación de cómo tratar estos casos especiales. Muy bien. Viene algo también que es una nota internacional de prácticas de auditoría, la NIPA. Y la NIPA lo que hace es proporcionar, nos ayuda prácticamente a los auditores, no es un requerimiento adicional a las NIA, pero se encuentra la NIPA 1000 en ese marco técnico del decreto, en donde me presenta consideraciones especiales de la auditoría, pero de instrumentos financieros. Entonces, si quiero aprender y manejar instrumentos financieros y auditarlos y saber cómo hacerlo con algunas consideraciones adicionales, pues me voy a mirar la NIPA 1000 para ese trabajo de temas de instrumentos financieros. Y con esto, pues quería comentarles este marco normativo que es fundamental, que en Colombia se está ya rigiendo y que de uso pues ya obligatorio para revisoría fiscal y auditores externos que cumplen el rol de auditar estados financieros en las empresas. ¿Qué opinan? ¿Cómo les pareció? ¿Interesante, no interesante? ¿Conocían algo de estos aspectos? Esto pues es material complementario a lo que ustedes han trabajado en sus lecturas fundamentales en los escenarios que consideraba importante pues complementar. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Me escuchan? No, todo muy bien, profe, entendimos bien. Ok, Ana Luisa, gracias. Fabio, Oscar, Ana, Esa, Nur, Valentina, Miller. No, pues, profe, el tema es, o sea, aparte que tiene, es bastante extenso, pero a su vez es bastante interesante. Ahí ya nos toca es como hacer ese trabajo individual y pues en casa que es con base al material que su merced nos va a compartir, pues ya como hacer ese estudio autónomo de cada uno, pues como para entender un poco más lo que su Más merced nos acaba de detallado, sí. explicar. Sí, Gracias, total. Elsa. Sí, porque el espacio acá pues sería interesante entre todos poder ir como trabajando una a una y comentándolas, pero Y el tiempo no nos da. analizándolas, correcto. Sí, que sería lo fundamental. Pero con este, digamos, resumen, ustedes ya se llevan elementos para irlo trabajando, como dice Elsa en su casa y Fabio. Muy bien. Pues ya son las 8 y no alcancé. Yo siempre Gracias, vengo profe. súper preparada con material, toda emocionada. Para trabajar nos quedó pendiente, que también me parece importante, que ya no lo alcanzamos a hacer hoy por la hora, es todo el tema del fraude. Entonces vamos a trabajarlo de hoy en 8. Fundamental porque la auditoría está bajo enfoque de riesgos y pues tenemos que estar muy atentos a lo que es el fraude, definición, tipos, y nos concentramos en la responsabilidad del auditor frente al fraude según la NIA 240. Entonces, pues les agradezco el espacio. Cualquier duda, por favor, me escriben al correo y nos encontraríamos nuevamente el día miércoles y mañana estaríamos en chat de 6:30 a 7:30. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, por este medio también podría yo estar atenta.
Correcto, muchas gracias, Profe, profe. Vale, Buenas noches. profe, muchas gracias. Profe, me Bueno, profe, colabora mil nuevamente gracias. con el tema de para la asistencia. Gracias, Omaira. A mí siempre se me olvida el tema de la asistencia. Entonces, si son tan amables, ingresamos. Gracias. Antes de irnos, gracias por acordarme. ¿Y qué ¿Y a dónde? colocamos de tema? Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Módulos? Módulos. Ay, mi internet. Entonces nos vamos a módulos, internet, prende, asistencia a encuentros. Y entonces aquí ¿cuál fue el tema que trabajamos hoy? Marco normativo.